la relación de ese padre, digamos. 6 de noviembre, Teología, Filosofía y Cine. Cine sacramental entre el ícono y el ídolo. Hoy vamos a ver, tomando de los textos de Gaspar, esta dimensión del cine sacramental hacia la noche oscura y ver el tema o el planteamiento del cara a cara con ese Dios, el hombre. Ese Dios, el hombre, es el título de un libro de un filósofo tucumano que ha influido, que Gaspar ha apreciado mucho, que se llama Benjamín Aybar. Y Benjamín Aybar tiene otro libro que se llama El realismo intuitivo y otro que se llama Ontología del alma. Y para mí, de la mano de Gaspar, ese libro también ha sido una revelación, porque ese buen señor, don Benjamín Aybar, que enseñaba en Derecho precisamente filosofía, estudiaba para cura en Roma y estaba muy imbuido de Tomás de Aquino, pero además de toda la filosofía contemporánea, alemana, francesa. Y él, en ese libro, en el corazón de ese libro, tiene una resignificación del tomismo y pone, invirtiendo o divergiendo de Descartes, amo ergo sum, amo luego soy. O sea que el núcleo constitutivo de nuestra existencia es el amor, y ahora vamos a ver eso, porque ese Dios el hombre es el Dios el hombre que existe porque ama, y existe para amar, y solo se sabe del amor amando. Y Gaspar nos dice ahí que Bergman apasiona e intriga, apasiona ese creador de cine que es Bergman, y intriga el hombre que es Bergman, porque los dos, el creador y el hombre, están imbricados en un proceso espiritual de lenta inmersión en el misterio teológico, dice Gaspar, por los vericuetos de la intersubjetividad. Es un tema sumamente importante de la intersubjetividad, que la primera vez que se formula con esos términos es en el año 1928-1929, que son los dos últimos cursos que da Husserl en Friburgo. El tema de la intersubjetividad es así, en forma expresa, revolucionario, porque no existía antes de eso, porque lo que existía antes era la subjetividad del cogito, y eso en Kant adquiere una dimensión diferente, esa subjetividad. En Hegel adquiere otra. Hegel, para criticar a Kant, habla, en vez de intersubjetividad, habla del nosotros, y dice en la fenomenología del espíritu, el yo que es un nosotros y el nosotros que es un yo. Y esa es, en forma anticipatoria, la cuestión de la intersubjetividad, pero planteada desde la dimensión del sistema de Hegel, que es una ontoteología. Cuando llega el positivismo, lo tira abajo a Hegel, y por supuesto la cuestión de la intersubjetividad también les importa 3 rabanitos, y una reformulación de la intersubjetividad es la intersubjetividad ontológica con Heidegger, que pasa con Husserl. Está la intersubjetividad que viene de Hegel, que es ontoteológica, y pasa a ser nociológica la intersubjetividad. Ahí aparece la cuestión de la empatía, la trata él, y es también el tema central de Lichtenstein, la empatía o endopatía. Entonces es una intersubjetividad nociológica. La cuestión es cómo accedo yo al otro desde el método fenomenológico. Discípulo de Husserl, Heidegger le va a dar un nuevo giro, porque él ya no piensa en la egología trascendental, en la monadología de Husserl, sino piensa en el Dasein, el ser ahí o el estar. Entonces la intersubjetividad, que no se llama así en él, es el Mitsein, el ser con el otro. Para ilustrarlo metafóricamente, es que yo soy codo a codo con el otro.
Y la cuarta estación en estos giros o metamorfosis de la intersubjetividad es con Emmanuel Levinas, que ha sido alumno de Husserl y de Heidegger en esos años, precisamente el 28 y el 29. Pero él se desmarca radicalmente de las intersubjetividades del nosotros de Hegel, de la egología de Husserl, del Mitsein, del Ser-Con de Heidegger, y él plantea que hay que salirse de ese imperio del logos y de la razón y hay que introducir el del ethos. Entonces, la ética de la responsabilidad infinita por el otro, ese es el imperativo ético-metafísico para él, y la intersubjetividad ahí ya no es ni ontoteológica, ni nociológica, ni ontológica, sino ética. La relación que yo tengo con el otro es una relación de ser el rehén del otro y estoy en absoluta dependencia respecto del otro, porque yo vengo detrás del otro, estoy por debajo del otro y estoy al servicio del otro. No es un ser en sí para sí, ni un ser para sí total, sino es un ser para el otro. Por eso, cuando Gaspar dice los vericuetos de la intersubjetividad, está mencionando un tema que es candente, porque ese es también el tema de la filmografía. Si yo veo Secreto del Matrimonio o Escena de la Vida Conyugal, vemos el infierno, no que son los otros, como dice Sartre, sino el infierno que es, o la imposibilidad que es la comunicación entre las personas y la pareja. Entonces, nunca es blanco o negro, obviamente, sino que pasamos del cielo al infierno, como pasa en esa película. Pasan del cielo al infierno en la relación intersubjetiva, paradigmática, que es la del hombre y la mujer. Ahora, la pregunta que se hace Gaspar aquí es, si esa intersubjetividad, esos vericuetos de la intersubjetividad son tan importantes, ¿cómo lo traducimos en los términos teológicos? Y Gaspar señala que la cuestión de la intersubjetividad tiene que avanzar hacia una comunidad de diálogo, una comunidad dialógica, que es lo que vos decías hace un rato, que hay que contener a la gente y no asusarla. Comunidad dialógica que tiene un paradigma teológico, que es la Santísima Trinidad. Entonces, los vericuetos de la intersubjetividad filmográfica e iconográfica de Bergman son interpretados por Gaspar en términos de la intersubjetividad y la comunicación dialógica de la Trinidad. Porque la comunidad dialógica, y eso ya viene de San Agustín, ¿qué se comunican las personas divinas en su comunión? Se comunican dos cosas, la palabra y el amor. Y eso es comunicación dialógica, comunión de palabra y de amor, en el sentido más elevado que tienen las dos palabras. Y entonces Gaspar, siguiendo a Bergman en esta indagación, se pregunta si podemos encontrar un sentido a lo que sucede en este mundo, porque abrimos los ojos o el diario y vemos que cualquier cosa menos comunión dialógica y menos de comunión amorosa e intersubjetiva. Entonces la pregunta que asusa al creador y al misterio que es Bergman y que es Gaspar aquí es: ¿qué pasa con las leyes que Dios tiene previstas para sus criaturas? ¿Qué es lo que Dios, que crea las criaturas, quiere? ¿Por qué nos ponen este berenjenal? Entonces, ¿cómo contestaría un creador de cine a esa pregunta de ¿qué quiere Dios para el mundo en el que están estas criaturas que son lo infinitamente sublime y lo infinitamente abyecto en potencialidad? Los hombres somos eso, somos el cielo y el infierno cada uno de nosotros. Y él dice, esa pregunta, si podemos encontrar un sentido a lo que sucede en este mundo, es el objeto formal de la película La Fuente de la Doncella. Porque La Fuente de la Doncella está entrelazando esos mitos paganos, nórdicos, junto con los mitos cristianos.
están tan entrelazados lo nórdico, pagano, con lo cristiano, que cuando le violan a la hija, el tipo lo que quiere es venganza, como si fuese un pagano, y no quiere justicia. No quiere justicia respecto de esa aberración, esa violación. Entonces, él después se da cuenta, en el curso de esas vivencias, que metió la pata con esa. Pero lo que está diciendo Gaspar, que Berman aquí ha planteado, es que parece que no es posible encontrar una comunión intersubjetiva. Es el videtur quod non. Parece que no es posible. Es una forma de plantear la cuestión disputada teológica. Y eso, tanto en la fuente de la doncella como en el séptimo sello, dejan planteados este interrogante. Parece que Dios no ha previsto ni ha provisto a estas criaturas, al crearlas a su imagen y a la imagen trinitaria de su ser, que nos pudiésemos salvar de las escenas violentas e infernales de la intersubjetividad de una pareja, por ejemplo, o de seres humanos como tal. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos, y es lo que figura en los diarios y que hace vender los diarios y el amarillismo de la televisión, son las cosas que no funcionan. El bien no vende diario, el mal vende diario. El mal vende película. Entonces, la cuestión aquí es afrontar el misterio de la iniquidad, que es el misterio del mal. Y eso es, con las tesis teológicas, más allá o más acá de que uno esté en acuerdo o desacuerdo con ello, es que Dios no crea el mal, sino que Dios permite el mal. Y esa dialéctica del pecado y de la gracia es: hago, como pregunta San Pablo, ¿por qué hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero? Y eso está atravesándonos a todos los corazones de todos los vivientes. San Pablo veía en esa permisión divina del mal un enmudecimiento del testimonio que toda criatura lleva en sí del Creador. Y ve el universo entero gimiendo con dolores de parto por la libertad de poderse proclamar hechura de Dios Padre. O sea, nosotros estamos rebelándonos contra Dios y le achacamos a Dios las culpas que no son de Dios, pero nos pasan, sean con males físicos como enfermedades, sean males morales como asesinatos, sean males metafísicos como las limitaciones de nuestro ser finito, pero siempre estamos pateando la pelotita para el lado de que yo, ¿qué tengo que ver aquí? ¿Por qué me toca a mí esto, pasar esto? Y yo no tengo por qué pasar esto, salvo que Dios no exista. Como dice Dostoyevsky, que la única excusa ante el sufrimiento de un niño para Dios es que no exista. Entonces de ahí vienen las cuestiones de la teodicea, de las justificaciones de Dios o la injustificación de Dios frente al misterio del mal. Y en la fuente de la doncella estamos en un escenario distinto al del séptimo sello, porque estamos retrocediendo de esa... Lo ubica medio anacrónicamente en el siglo XIV con la peste negra, el séptimo sello. En cambio, la fuente de la doncella está en pleno feudalismo. O sea, por más que sean medievales, son dos medioevos totalmente distintos los que está filmando Berman. Y en la Baja Edad Media, del siglo XIV, que es el séptimo sello, a la Alta Edad Media, que es categóricamente feudal. Y en ese contexto y en ese escenario está constreñido a un ámbito de una familia feudal. Pero el planteo de la cuestión gana en mordedura y avanza en profundidad, dice Gaspar. Y la existencia de Dios pasa de pregunta a supuesto. Ya no me pregunto y le reclamo a Dios de que no se me haga presente de forma razonable y racional, porque es la cuestión de la fe y la razón en el séptimo sello, sino que Dios es un supuesto entrañable de mi vida para un hombre feudal. La diferencia entre el siglo IX, X, el siglo XIII es que es distinta la forma de concebir a Dios. El Dios de la Edad Media no es un Dios monolítico y
y homogéneo, sino que va cambiando. Entonces, ¿por qué elige este giro del siglo XIV al siglo XI, X? La existencia de Dios es entonces un supuesto entrañablemente vivido, y es tanto más aguda entonces la tentación de rebeldía contra el Dios ante la presencia del mal, porque mayor es la certidumbre de su existir. Si yo sé que Dios existe, ¿por qué permite que unos degenerados la violen a mi hija? Entonces, hay la providente responsabilidad del Dios creador y Padre se resquebraja. ¿Y cómo voy a rezar yo el Padre Nuestro que rezaba yo antes? ¿Cómo le puedo decir Padre Nuestro al tipo que permite que a mi hija le hagan lo que le han hecho? Entonces, el tipo ahí es la lucha interior entre los dioses, estos vengativos, nórdicos, paganos, cósmicos, y este Dios que es persona, que dice que es amor. ¿Dónde está el amor con mi hija violada y asesinada? Por eso el título que Dios reclama para sí en propiedad absoluta es aquí el que inaugura una teología de la orfandad. El hombre se siente sin Papá Dios, sin el Dios Abba, sin el Dios Padre. Y este film feudal de Bergman se abre con un contrapunto precisamente entre la invocación pagana de la sierva Ingeri a su dios Odín y la oración evangélica de los señores ante el Cristo agonizante. Ese es el contrapunto entre Odín y Cristo. La filiación divina no parece ahorrar el dolor y el sufrimiento inenarrables que padecen las criaturas que están libradas a esos demonios que los traen y los llevan, y nunca a un lugar de gozo, de leche y miel, sino a una existencia animal, sórdida y satánicamente violada, que es lo que le pasa a la chica. ¿Dónde está el Padre Nuestro cuando Tere asume por su propia cuenta la iniciativa de restablecer el orden que su creador no vigila? O sea, la charla esa que tengo que usar mañana para los obispos, le voy a decir con todas las palabras las tesis de Emilio Mignone sobre Iglesia y dictadura, para mostrar la complicidad que tenían los jerarcas de la Iglesia con todos los, con la tortura, con los asesinatos, santificándolos, bendiciéndolos. Y mucho después, hace poquito, hace 3, 4 años, hay un jesuita que ha escrito un libro, ¿Dónde estaba Dios?, para mostrar las vinculaciones del catolicismo con el terrorismo en los años 70. ¿Dónde estaba Dios? Esa es la pregunta que a uno le surge de las tripas. ¿Dónde miércoles estaba Dios en Auschwitz? ¿Dónde miércoles estaba Dios aquí en el Olimpo o en la escuelita? ¿Dónde estaba Dios? ¿Y dónde estaban los que se dicen representantes de Dios en ese momento? Claro, traigo ese ejemplo a colación porque no es tan lejano lo que está diciendo Bergman, por más que él lo ambiente en el siglo XI con lo que pasó en el siglo XX aquí. Pero, y vos ves que la masa de los cristianos y católicos eran, por algo será que les está pasando eso, pero se la compraban entera al boleto porque tenían una falta de coraje para denunciar lo que había que denunciar. ¿Vos lo has leído el libro de Mignone? Sí. Bueno, una maravilla. Pero esa es una cuestión que hay un curita. Yo creo que ese es el tema de la división de la Argentina. Todavía. Bueno, de eso estoy hablando yo. De eso voy a hablar yo mañana. Sí. Pero es el tema porque la grieta no la hemos inventado nosotros, pero No, viene desde Caín y Abel, pero y pasa por Mayo, Isabel de Moreno. Pero pasa por todo. Por todas. ¿No? Entonces, pero ese es el tema. Yo creo que ese es el tema. Te digo, yo he estado en los juicios ayudando a la Laurita Figueroa, Sí. Ella es Sí, la abogada. anarquista, Sí. ideológicamente. Sí. La Laurita decía, si estuviera un gobierno mío, todo esto se lo fusila directamente. Y yo me costaba mucho hacer entender que lo que estábamos pretendiendo no era venganza. Claro, sí, no justicia.
No, es Era terrible. tratar de poner límites a cosa humana que llega, sí, a un término que no puedo expresar, porque en el horror Por no sé supuesto. cómo lo expresar. No, pero es que lo grave del Pero argumento de nosotros sí. hemos seguido mucho, hemos sentido muchísimo la agresión de la comunidad cuando se hacía el juicio. Qué terrible, ¿no? Cuando se hacía el juicio, nosotros estábamos en la Cámara Federal y estaban los familiares Sí. y había algunos militantes. Entonces, cuando se hacían los cuartos intermedios, salíamos a la vereda a fumar, porque los testimonios eran tremendos. Además, vos tenés que ahí adentro, suspender tu juicio con respecto a las personas que están juzgando, a lo que son los fiscales, a los que son los defensores, que los conocés porque pertenecen a tu comunidad, pero tenés que suspender el juicio con respecto a ellos, los prejuicios que tenés como persona, e imaginarte que lo que está funcionando es una justicia, que estamos construyendo una justicia. Es un trabajo muy difícil, para mí ha sido una experiencia, te digo, como reveladora, lo que sucede dentro del juicio. Porque hay gente que acusa, hay gente que defiende, hay un tribunal que decide cuál va a ser la verdad, y nosotros los que apoyamos o no, como pueblo, con abucheo o con aplauso. Pero cuando ese grupo salía a fumar afuera, desde los ómnibus, desde la gente que pasaba, estaba todo un cartel con todas las caritas de los desaparecidos. Y entonces la gente pasaba y decía, comunistas, rojos, ¿qué hacen ahí? Y no se daban cuenta que lo que estábamos construyendo ahí era parte de lo que podía ser la herencia de verdad que dejábamos para la comunidad. Y que significaba muchísimo sacrificio para cada uno. Porque escuchar los testimonios ahí es tremendamente doloroso, porque no es leer el nunca más, es escuchar cada persona de carne y hueso, como dice Unamuno, cada uno con su sentido, con sus sentimientos, con sus tragedias, con las tragedias de toda su familia. Era tremendo. Y tratar de determinar entre nosotros, puros hombres, como dirían los chilenos, solo hombres, tratar de recuperar lo mejor. No. Sí. Pero yo creo que ese es el punto. No, yo lo también grito en la creo. calle. Pero yo creo que lo peligroso de Laurita, que el argumento de ese, sí. Digo que lo peligroso es que el argumento de ella es el que usaban los milicos para decir, Claro. Y sí, yo decir, nosotros tendríamos que haber fusilado, y entonces nos ahorrábamos que nos juzguen. Claro, no por se ve supuesto. como pecado. No, pero sí, yo la amo porque es una valiente. No, yo no lo digo descalificando a ella, ni mucho menos. Digo que el argumento de ella es endeble. Es endeble porque esa posición es la que usan aquellos que dicen, ve, nosotros tendríamos que haber hecho como Pinochet y haberlo fusilado. Por ejemplo, en el caso de la fuente de la doncella, el tema de la venganza está muy presente en el humano. Por supuesto. Esta cosa de Odín y Cristo. Pero gente muy católica, porque los chicos que eran de Montonero vienen de familias católicas, la mayoría. No sabés cómo estaba el presente el tema de la venganza. Sí. Claro, no cabe también. Por más que no han podido, porque ya estábamos en un estado de derecho, no están armados, por eso la revolución de terror, no están armados, y tampoco, digamos, las cabezas o los referentes de los organismos de derechos humanos hemos pensado que esa era la solución. Acá no ha habido ni un muerto en Argentina. Y las viejas, aunque le digan locas, incluida la Eve, que es la más radicalizada, jamás ha incitado a la gente a matar a nadie. Jamás. Y eso debe ser recuperado. No, pero esa es la parte de la Eve primera, porque después ha querido matar a un montón. Bueno, pero desde poco. Sí.
Sí, sí, no, pero es grave. Es grave. Sí. Grave, no se le permite, se le dice, a mí no me agrada, no es un grupo con el La que yo propia estoy. madre, que la otra línea distinta de ella, claro. Sí. 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 Y entonces ahora, frente a un ladronzuelo de Trulala, hay que estar armado porque la propiedad privada pasa a ser más importante que la vida. No, por bueno, supuesto. es que es una cosa, por eso te digo, la complejidad de las subjetividades. Hay que tratar de comprenderla para supuesto. poder militar y ver con la materia con la que contamos. Claro. Pero bueno, creo que eso es una buena incitación que viene de esta iconografía bermaniana vista por Gaspar. Sí. El Dios él tiene un Dios, Berman, que está con distancias y cercanías del luteranismo el luteranismo de Berman respecto del catolicismo. Y el Dios no tolera ni un obsequio racional de la fe, ni la teología como asunción inteligible del don revelado. Esto dicho en términos más llanos es que cuando Lutero plantea solo la fe, solo la escritura, solo la gracia, corta todas las amarras con lo que puede ser razonabilidad, inteligencia, filosofía, porque él habla de la prostituta razón. Entonces, si es solo la fe, nada de teología. Entonces, Berman, que está haciendo cine, y es un cine sacramental, está oscilando él también entre Odín y Cristo. Entonces eso lo pone el católico tucumano Gaspar, lo pone de relieve. Son oscilaciones en esas formulaciones del cine sacramental. Por eso, no, por supuesto, Unamuno para mí es un ídolo, valga la herejía. Porque para Gaspar, para los católicos, hay una relativa competencia del espíritu humano en el ámbito de la religiosidad natural. O sea, nosotros por el pecado somos una naturaleza que está fallada, caída, pero no somos constitutivamente solo pecado. Hay algo de nosotros que no es solo pecado. Entonces ese algo es un resto, y ahí viene la distinción teológica entre el protestantismo y el catolicismo de la teoría de la justificación. Cuando Lutero dice, solo nos salvamos por la fe, y solo, el único que salva es Cristo, nos salvamos nosotros, está diciendo, no busquen nada que tenga que ver con méritos de ustedes y con las obras de ustedes. Y si fe sin obras es muerta, dice el apóstol Santiago. Entonces, la posición teológica o las posiciones teológicas que están en cuestión en el corazón bullente del propio creador Berman son entre ese paganismo cósmico que está con Odín y que busca la venganza en la fuente de la doncella, y el cristianismo. Entonces, vos ves las últimas escenas de la fuente de la doncella y ves el tipo de la conversión o la reconversión al cristianismo después de haber visto, claro. Entonces, sí. El tema del pecado se deduce de la condición de incompletitud del humano. De ahí se deduce que ha habido un pecado original, que por eso somos incompletos, somos naturaleza caída. No. Si fuese eso, es Dios el responsable de que haya pecado, porque Dios es el que nos ha hecho finitos. Nadie que es criatura puede ser creador. Nadie que es constitutivamente un ser finito puede ser infinito. La libertad de Dios es la única libertad absoluta. La libertad del hombre es la libertad de la criatura. Entonces, nosotros estamos creados para el bien, pero tenemos el tenebroso privilegio de poder decirle que no al bien, que no a Dios, de darle la espalda a Dios. Entonces el pecado es la culposa dada de espaldas a Dios por parte de la criatura. Entonces el pecado no es algo que Dios pone. Entonces, ¿por qué nacemos de acuerdo a la teología cristiana con el pecado? Esa es una concepción agustiniana a la que se adhiere Lutero. La concepción de que el pecado es algo hereditario forma parte de los errores, por decirlo así, de que
El pecado original es el que comete cada uno, hombre de carne y hueso, cada vez que comete un pecado. Claro. Cuando hace el bien que, no hace el bien que quiere y hace el mal que no quiere. Ese es el pecado. No existe el pecado original como si fuese un ADN genético que nosotros arrastramos como herencia porque somos hijos de Adán, porque entre otras cosas no existe Adán. No, pero suponiendo de hijos de la humanidad. Así. Claro, pero es que no es algo que... A ver... ¿Y por qué el rito de purificación se hace con el bautismo de ese pecado? Es otra cuestión. Estaba por volver yo sobre... Volve entonces para lo que... Tu amigo Rousseau y los volver. Rousseau es un pelagiano. Pelagio es un monje contra el cual discute Agustín, porque Pelagio dice, si Dios nos crea libres, la libertad que Dios nos dio es suficiente para que nos salvemos. O sea, Pelagio elimina la gracia. San Agustín, que en otros momentos podría haber suscrito esas tesis, claro, en su madurez rechaza esas tesis, porque habla de que nosotros no podemos vivir sin la gracia de Dios. Pero aquel que te creó sin ti no te salva sin ti, dice Agustín. Entonces, el diálogo o la dialéctica entre la sobrenaturaleza de la gracia, gratis dada por Dios, y la libertad, que también es dada por Dios, esa libertad humana con L minúscula y esa gracia que es libertad con L mayúscula de Dios, es toda la historia de la salvación, que es siempre personal y comunitaria, si querés, con el pueblo y el cuerpo místico. Esa historia es la historia del diálogo entre las libertades con minúscula y la libertad con mayúscula. Una libertad no es ninguna libertad. Lo que ha hecho Rousseau y su optimismo rousseauiano de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, es decir, Pelagio tenía razón. O sea, Rousseau es uno más después del señor Spinoza, que la decapitó a la sobrenaturaleza y a la gracia y a la fe, y entonces ha quedado la naturaleza. Todo lo que existe es naturaleza, y si todo lo que existe es naturaleza, Deus sive natura, todo es bueno. Entonces, la cuestión de aquí, en este planteo, es que no podemos ser pelagianos ni rousseauianos si somos cristianos, aunque seamos cristianos a mitad del camino, entre la sola gratia, que es lo contrario de Pelagio, es contra el pelagianismo que está luchando Lutero, y la gracia supone la naturaleza libre y la perfecciona de Tomás de Aquino. Entonces tenemos dos extremos del liberalismo, entre comillas, absoluto, sola libertas de Pelagio, y la gracia, sola gratia de Lutero. Y en el medio están los matices y los grises de la dialéctica o el diálogo entre la gracia y la libertad. Entonces, el luterano es un pesimista y el rousseauiano es un optimista. Y los dos se equivocan. Decimos lo que estamos en el medio, que no somos empecatados y de naturaleza irremisiblemente caída, sino que Dios nos ha creado con cierto margen de libertad, y ese margen de libertad, si no lo usamos, pecamos también. El que cree que puede elegir no elegir, está pecando, porque todos elegimos. ¿Y qué es lo que elegimos? Elegimos, como dice el Deuteronomio, pongo ante ti dos caminos, el de la vida y el bien, y el de la muerte y el mal. Y nadie se puede declarar inocente en esa elección. Todos, cada uno de nosotros, hombres de carne y hueso, estamos en cada instante de nuestra vida eligiendo eso, ese cruce, esa encrucijada o ese dilema de nuestro camino de vida. Entonces, eso lo volvamos a llevar al plano del benemérito Berman y la interpretación de Gaspar, que yo suscribo con 4 manos, obviamente. Lo que está diciendo aquí es que el cine sacramental, cuando es cine sacramental, cuando es arte, nos conmueve hasta las tripas, porque yo no puedo tan suelto de cuerpo decir, yo soy de la parte de Tere cuando es cristiano y dejo de ser cuando es de Odín. Todos somos Tere con Odín, vengador, y con el cristiano que después se reconvierte. Y esa es la lucha que tenemos todos. Todos la tenemos siempre. Y estamos siempre en ese trance.
Y el corolario rotundo de estas reflexiones filosófico-teológicas sobre el amor que está planteando aquí Gaspar, en este contexto, dice: Berman se reserva reductos para no caer en un irracionalismo tan extremo. Y donde no llega el entendimiento, puede llegar el amor. El entendimiento puede no entender muchas cosas, pero nadie deja de entender con el corazón qué significa amar. O sea, amar no es lo mismo que odiar. Y nosotros somos responsables de nuestros amores y de nuestros odios. No solo de nuestros amores, porque nos queremos pintar como buenos mozos. Y nosotros somos ese entretejerse cotidiano de amores y odios. Entonces, Berman también. Berman, dice Gaspar, donde no le llega el entendimiento, pone el amor. Pero ¿qué miércoles es el amor? Esta llegada del amor es la forma que el acceso de ese amor sirva de acceso al entendimiento. Y un corolario rotundo de estas reflexiones filosófico-teológicas sobre el amor, dice Gaspar, es lo que Berman pretende como un conocimiento con todo el ser. O sea, lo que está queriendo, esa es la presunción o el tupé que tiene Berman, lo que está queriendo es un saber de salvación. No está queriendo... Apaga esto. Pepito, yo estoy en clase, te llamo apenas salgo. Sí. Ah, bueno, ya salgo yo del pasillo. Y te digo. Tengo que llevarle el sello al obispo, a Monseñor Carlito Sánchez, que está ahí en el plenario, tiene que firmar unas escrituras y no tenía el sello. Bien, estamos en esta ampliación de las reflexiones filosóficas teológicas sobre el amor para ampliar a su vez la cuestión de que solo amando comprendemos más. Y sin amor comprendemos menos. No es que, como nosotros muy socráticos o tomistas en el mal sentido de la palabra, conocemos para amar, sino porque amamos, conocemos. Yo le preguntaba eso a mis alumnitos de secundario. Yo amo porque conozco porque amo. Y depende de dónde ponga yo el carro y el caballo, tengo dos metafísicas distintas. Y la metafísica de la sabiduría del amor no es la misma que la del amor a la sabiduría. Y la filosofía viene siendo un intelectualismo del amor a la sabiduría. Y lo que hay que invertir, pasar a la sabiduría del amor. Solo quien ama comprende, y el que no ama no comprende nada. Aquel que ¿cómo dice? Esa frase del cancionero popular: aquel que se salva sabe y el que no sabe nada. Y salvarse significa amar a Dios. Y solo amamos a Dios y amamos al prójimo, a quien no vemos, al que tiene hambre, al que tiene sed. Entonces, aquel que se salva sabe, aquel que ama sabe, y el que no sabe nada. Entonces tenemos que invertir eso, y esto Gaspar lo usa y dice: Berman pretende aquí un conocimiento que es con todo el ser un saber de salvación. Se sabe del amor amando. ¿Por qué para saber de Dios, que es amor, no va a ser necesario empezar a amar? Este va a ser el gran descubrimiento de la otra película, que es Detrás de un vidrio oscuro. Y una vez más enfatiza Gaspar
Las preocupaciones de Bergman se concentran en el campo de la intersubjetividad. El amor de la pareja es la única vocación arriesgable en medio de una existencia que es de todos modos absurda. Es de una hermosura y densidad lo que dice ahí Gaspar, para mí. Yo ahora estoy dando un curso sobre la mística española y sobre Santa Teresa y San Juan de la Cruz, que todos ellos y muchos más se inspiran en el Cantar de los Cantares. Y el Cantar de los Cantares es un libro sapiencial que canta el amor del amado y la amada, del esposo y la esposa. Y ese amor entrañable del esposo y la esposa es lo único que es arriesgable en medio de una existencia de todas formas absurda. Si no es posible soñar, vivir, utopizar con la realización amorosa de él y de ella, nada tiene sentido. Porque, por supuesto, el amor de la madre por el hijo, el amor por los padres de uno, pero el amor que canta el poeta místico, erótico del Cantar de los Cantares, el amor de la mujer y del varón. Y en un contexto claramente patriarcalista y machista, la protagonista humana es mujer. Es la mujer la que inicia el Cantar de los Cantares diciendo que besa con los besos de tu boca. Había un fratriarcado, y sigue habiendo un fratriarcado en las culturas islámicas y en las semíticas. Y ese fratriarcado es que los hermanos la cuidan como en un cepo y en un gueto a la hermana. La sulamita, que es la amada en el Cantar de los Cantares, se rebela y transgrede el ordenamiento patriarcal y fratriarcal, y ella sale huyendo de ahí para encontrarse con el amado. Pero eso no es un culebrón venezolano, eso es el Cantar de los Cantares, como paradigma del amor. Porque por supuesto uno después puede hacer todas las analogías que ese es el amor entre Yahvé e Israel, entre Cristo y la Iglesia. Está bien, pero de una es amante y amado. Amante y amado en sentido terrenal, carnal, subjetivo. Entonces hay que releer, y solo releer, cantar, recantar ese Cantar de los Cantares, porque ahí está la quintesencia de esto que Bergman ha querido hacer todo el tiempo, y lo que Gaspar quiere hacer con Bergman, con su cine sacramental, diciendo, o amamos o la vida es absurda, o amamos a la mujer o al varón o la vida es absurda. Bueno, la película Sábana, Sarabanda, la película, sí. La película Sarabanda, sí. La carta que le escribe a Ana María. Sí, terrible. Qué carta es demoledora. Demoledora. Qué bárbaro. Devastadora. Pero vos has visto que los personajes importantes son mujeres y la más importante es la que no aparece, que es Ana. De las tres, la más importante es Ana. Sí. Es la que rodea toda la película, impregna toda la película. Y rodea como una idealidad. No, pero es la encarnación de cada uno, o sos como la Lily Pullman, o sos como la chiquilina. No, pero la foto de ella está. Está la foto, pero ella no está. Pero no es una encarnación, diría yo, porque ella está encarnada ahí. Él ha hecho, la foto esa es de la esposa, de una de las esposas que ha tenido Bergman. ¿Esa foto? Sí. Y entonces la película le ha hecho en homenaje a esa esposa. Así de carnales. Mira vos. Entonces hay que verlo en el trasfondo y en el claroscuro. Es preciosa la película. Y la otra ya te me gustó mucho. Y este es un colofón maravilloso. Porque para mí es una cosa estremecedora. Yo en estas películas estoy viendo lo que Gaspar intentaba contar con las primeras películas. Con estas. Es que Gaspar no ha llegado en el libro a estas de Sarabanda. En estas se ven. No llegó ni a escena de la vida conyugal. Por supuesto que sí. Es más sacramental todavía. Sí. Buenas. Tantas pausa. No, vale. Pero la otra estremecedora escena es cuando ella dice por primera vez la toqué a la hija.
¿Qué escena esa? Que al final dice, no la tocó nunca. El tacto, la caricia, por primera vez la toqué a Marta. Dice. Es una película sin desperdicio. Pero vamos contra pelo de la humanidad en este momento. Estamos en un momento de individualismo tan extremo. Sí, pero también, pero uno tiene que siempre como una mono lograr el buen combate, por supuesto. Sí. Entonces, yo cuando siento la palabra humanidad saco el revólver, como decía que cuanto más amo a la humanidad, menos amo al hombre concreto. Sí, entonces, no existe la humanidad por más que Kant diga que... Eso le decíamos nosotros a mi papá en la casa. ¿Ah, sí? La mami le decía. ¿Qué le decía? Eso. Qué divino. No tenés que amar a la humanidad, tenés que amar el concreto. Nosotros somos lo concreto, la familia, porque él andaba con sus ideas, la clínica, todo el tiempo, y mi mamá nos tenía a nosotros sola, sacaba la casa, trabajaba. Qué no divino. Me encanta la humanidad. Yo soy del partido de Tumachi, me encanta ese partido. Por eso aquí estamos en la quiebra de esa comunión panteísta con las potencias telúricas y Odín, o como la ruptura de una relación personal con la plenitud trascendente. Entonces, o uno está con Odín o está con Cristo. En uno está con la unión con el cosmos y en otro está la unión interpersonal, intersubjetiva como interpersonal. Y Bergman, bueno, con esto vamos a terminar. Bergman, el resultado no es más que una incoherente juxtaposición en Bergman, un vano remedio en el plano teológico de los indiscutibles logros conseguidos en el plano estético. Y ahí le dan la nuca el maestro Risco a Bergman. O sea, cuando se pone a teologizar, hace agua. O sea, lo que estéticamente nos conmueve hasta las tripas, el tipo no tiene postulaciones teológicas que las sostengan. El séptimo sello y la fuente de la doncella marcan los primeros intentos bergmanianos de reconciliarse con Dios, pero todavía no hay nada que garantice una apaciguadora y auténtica conversión, dice Gaspar. Y el sincretismo bergmaniano pasa por alto las posibilidades de síntesis que ofrece el misterio de Cristo, el hombre Dios y el primogénito entre muchos hermanos. Eso es puro Gaspar. Esa es la tesis central de Gaspar. El cristocentrismo. Y si el Cristo no es abrazado integralmente, entonces estamos en variaciones sobre ese pendular y oscilar entre el paganismo de Odín y el personalismo de Cristo, sin encontrar paz en mi corazón. No encuentro paz en mi corazón. Por eso, para mí, Sarabán, que es una especie de canto del cisne de él, aunque no sea una paz crística, pero es una paz humana de carne y hueso, la he tocado. Eso es, la redime de todas las estupideces, abstracciones de los infiernos de pareja que tenemos nosotros. Porque se redime a sí misma la Liv Ullmann como madre, habiendo por primera vez en su vida tocado a su hija. El tacto es un sentido olvidado, la caricia, la ternura, lo que se dice, y yo digo y subrayo de nuestro querido Papa Francisco, es que lo que él propone expresamente dice una revolución de la ternura, de la compasión. He visto en la misa de Semana Santa en la cárcel, no sé, hace 2 o 3 años, yo siempre sigo la misa de Pascua de él, y que la hace en la cárcel. Sí. La ternura con que se acercaba a los presos, y el abrazo y la caricia, y el llanto del otro, Sí. así como el final de la película, sí. que sentía. Sí. Bueno, ya volvemos para el martes que viene en la hora acostumbrada. Ajá. Salvo, Que te vaya hermoso y después me contás todo por supuesto, de detalles. lo voy a tratar de filmar y